Bueno, muy bien. Vamos a empezar con la clase de hoy. La clase de hoy es de fibrosis quística, ¿sí? Bueno, primero para ordenarnos un poco, se les entregará como material obligatorio eh, un apunte de cátedra realizado sobre fibrosis quística y un apunte de fibrosis quística realizado por la Sociedad Argentina de Pediatría, ¿sí? Junto con esta clase, esos dos materiales de carácter obligatorio la lectura serán los que se tendrán en cuenta para realizar las preguntas para el examen, ¿sí? Bien, bueno, entonces la clase de hoy es fibrosis quística, mi nombre es Gabriela Pendino. Muy bien, los objetivos de la clase van a ser poder comprender qué es la fibrosis quística, entender su fisiopatología, cómo se desarrolla, cuál es la clínica que tienen estos pacientes, poder interpretar cuándo estos pacientes cursan con una exacerbación respiratoria, cómo se diagnostica la fibrosis quística y cómo debemos de evaluar a nuestro paciente, cuál es la evolución natural de la fibrosis quística, cómo evolucionan estos pacientes, cuál es el pronóstico de vida, la expectativa, y por último la intervención kinésica en estos pacientes. Así que muy bien, bueno, para empezar lo que vamos a ver es que la primera definición o el primer conocimiento de fibrosis quística es hace muchos años, en el 849, donde había definiciones que la relacionaban con el hechizo, con un niño que estaba maldecido, ¿sí? Decían que al tener un sabor salado, cuando se lo besaba, un embrujo lo alteraba a él y que este nene no tardará en morir, ¿sí? En el 1595 se seguía suponiendo eso, se decía que estaba hechizado, ¿sí? Hasta que más adelante, en el 1952, empezaron las primeras descripciones fisiopatológicas de la fibrosis quística, donde ya relacionaban el daño pulmonar y el daño pancreático en estos pacientes, explicándolo bien, ¿sí? Bueno, en relación a la definición de fibrosis quística, lo que tiene que quedar bastante claro es que es una enfermedad puramente genética, ¿sí? Que lo que se va a caracterizar es por afectar a las glándulas exócrinas de nuestro cuerpo, ¿sí? Generar una disfunción de las glándulas exócrinas. Por lo tanto, se dice que es una enfermedad genética que causa una exocrinopatía y alteraciones multisistémicas, ¿sí? Donde de estas alteraciones multisistémicas más se ve afectado en gravedad y en prevalencia es el aparato respiratorio, pero que además va a alterar al tubo digestivo, al hígado, a las vías biliares, a las glándulas sudoríparas y al tracto genital, y sobre todo al páncreas, ¿sí? La fibrosis quística causa insuficiencia pancreática. Muy bien. En relación al aspecto genético que nombramos anteriormente, la fibrosis quística, su gen va a estar localizado en lo que es el brazo largo del cromosoma 7, ¿sí? Cada cromosoma tiene un brazo corto y un brazo largo. En el brazo largo del cromosoma 7 se encuentra la proteína reguladora de conductancia de fibrosis quística, que por sus siglas en inglés se llama CFTR, ¿sí? O sea que cada vez que ustedes vean el canal CFTR es el regulador de la conductancia de la fibrosis quística y es el que está alterado en los pacientes portadores de fibrosis quística. ¿Qué se encarga? Este canal CFTR se ubica en la membrana apical de los epitelios del cuerpo y lo que se encarga es de regular la conductancia iónica a través de esta membrana. ¿Qué quiere decir? Lo que ingresa, lo que egresa a la célula en relación a su membrana apical. ¿Estamos? Bien. ¿Cuál va a ser la fisiopatología de la fibrosis quística? Es que al estar alterado este canal iónico, hay una disfunción en los transportes de cloro. Por lo tanto, en el exterior celular va a haber poco contenido de cloro y alto contenido de sodio. Entonces, vamos a tener que las secreciones orgánicas de nuestro cuerpo se caracterizan por ser secas, espesas y deshidratadas, generando obstrucción de los distintos órganos, ¿sí? En estos gráficos ahora lo vamos a desarrollar un poquito mejor. Este gráfico lo que muestra es una capa bilipídica, ¿sí? Y muestra el interior y el exterior celular, donde tanto en el interior como en el exterior tenemos iones de cloro y de sodio, ¿sí? A la derecha tenemos la función del canal CFTR, que es el canal de conductancia de la fibrosis quística.
lo que se encarga es de pasar el cloro del interior hacia el exterior celular. Para que ustedes entiendan bien, donde dice exterior celular sería donde se encuentra, por ejemplo, el epitelio respiratorio, ¿sí? En esa zona es donde se va a localizar la capa de moco, de secreción bronquial. Entonces, el cloro, cuando pasa del interior hacia el exterior celular, o sea, hacia el epitelio respiratorio, lo que hace es negativiza el exterior. Al negativizar el exterior, lo que hace es genera una carga que llama, que trae al sodio también hacia el exterior celular para hacer un equilibrio iónico, ¿sí? Cuando yo en el exterior celular tengo mucha cantidad de iones, lo que hace es, a través del fenómeno de ósmosis, lleva el agua que se encuentra en el intersticio hacia el exterior, ¿sí? Hacia el epitelio respiratorio. Entonces permite que este epitelio respiratorio se cargue de agua, se hidrate y pierda esa viscosidad, esa sequedad, ¿sí? Esto es cuando el canal CFTR funciona normal. ¿Estamos? Esto que expliqué recién es clave para el entendimiento de la fisiopatología. Si lo expliqué rápido, por favor, vuelvan atrás, escúchenlo de vuelta. Si de igual manera no se entiende, me lo preguntan por mail, por el aula virtual, y yo lo explico las veces que sean necesarias. Además, me olvidé decir que el día viernes va a haber una clase en vivo para poder explicar todas las dudas que hayan quedado de esta clase. Así que, si esto quedó en duda, no tengan problema en preguntarlo. Entonces dijimos que esto es cuando funciona normalmente, pero en el paciente que tiene fibrosis quística, este canal va a estar alterado, ¿sí? Porque tenía la disfunción en el brazo largo del cromosoma 7. Por lo tanto, el cloro no puede pasar hacia el exterior, no genera esa diferencia iónica, y por lo tanto el agua que hay a nivel del intersticio no va a pasar hacia la membrana externa, hacia el epitelio respiratorio. Por lo tanto, lo que genera es que esas secreciones del epitelio respiratorio sean anormales, sean muy viscosas, muy secas, y que la capacidad ciliar del sistema respiratorio esté con mucha dificultad porque no puede barrer ese moco espeso y viscoso. Por lo tanto, esa cantidad de moco que se mantiene en el bronquio genera colonización bacteriana del epitelio respiratorio. ¿Estamos? Bien. Cuando hay esta colonización bacteriana, se genera un círculo vicioso de obstrucción bronquial por taponamiento, por moco. El cuerpo reacciona ante esta obstrucción generando inflamación sistémica e infección porque hay una colonización bacteriana. Entonces, el círculo vicioso que tienen estos pacientes es la tríada conocida de obstrucción bronquial, inflamación e infección. Bien, ahora vamos a hablar un poquito de lo que es epidemiología de estos pacientes, sobre todo en lo que es en nuestro país, en Argentina, a través del registro epidemiológico de la Fundación de Fibrosis Quística en Argentina. Ellos notaron que es la enfermedad genética que afecta a varios órganos sistémicos de evolución crónica y letal más frecuente en nuestro país, ¿sí? En el 2018 se hizo un censo, se evaluó y vieron que había 1.159 casos, donde de ese número el 60% se pudo diagnosticar al año de edad. Que se diagnostique prontamente es gracias a la pesquisa neonatal. Es sumamente importante para estos pacientes y lo vamos a hablar un poquito más adelante. Otra cosa que quiero que les quede grabado es que este gen alterado que tienen puede tener varias mutaciones dentro de la fibrosis quística, ¿sí? Lo único que queremos que sepan es que la mutación más frecuente es la llamada delta F508, ¿sí? Que abarca aproximadamente un 80% de todas las mutaciones. Todo el resto de las otras mutaciones, ninguna supera el 3 o el 5%. Bien, ahora vamos a ver el Registro Nacional de Fibrosis Quística en Argentina, ¿sí? Donde vemos la distribución de los casos a nivel del mapa argentino, que en el 2018 se censaron 1.159 casos nuevos, donde en la provincia que mayor casos tiene, por mayor población seguramente, sea Buenos Aires, que es 406. En nuestra provincia, en Santa Fe, en el año 2018 se registraron 5 casos. Muy bien, acá
lo que había nombrado anteriormente, que la mutación del delta F508 abarca casi un 80%, siendo la más común. Bien, esto también es muy importante. El Ministerio de la Salud de nuestro país creó la ley 26.279, la que justifica que a todos los bebés recién nacidos hay que hacer una pesquisa neonatal buscando o no una patología, las cuales entre ellas tienen en cuenta a la fibrosis quística, ¿sí? Otras que tienen retinopatía del prematuro, Chagas, la sífilis, y acá lo que lograron es que sea obligatoria su realización y seguimiento de estos pacientes, y que aquellos pacientes que sean positivos de estas enfermedades se les va a dar un tratamiento multidisciplinario coordinado, ¿sí? ¿Qué es clave de esto? Es que, como todo en la salud, implica mucho dinero, mucho gasto de dinero, y que un paciente con fibrosis quística, ya vamos a ver un poquito más adelante, requiere mucha medicación y mucha atención, sea médico, kinesiólogo, enfermero, medicación por vía inhalatoria para sus pulmones, para el páncreas, y es un gasto que no lo puede llevar a cabo ninguna familia. Por lo tanto, de que tengan el certificado único de discapacidad y que el gobierno se haga cargo del tratamiento y que lo reconozca como obligatorio, es importantísimo. Bien, además, la evidencia científica que sustenta esta ley dice que niños y niñas que tienen fibrosis quística se favorecen con el uso precoz de suplementos nutricionales, antiinflamatorios y antibióticos inhalados o administrados por vía oral, y que esta intervención disminuyó la morbimortalidad, mejoró la función pulmonar y la calidad de vida. Entonces, la pesquisa neonatal es fundamental. Cuanto más tarde nos enteremos que nuestro paciente tiene fibrosis quística y más tarde comience el abordaje multidisciplinario, mayor morbimortalidad tendrá nuestro paciente. Bien. Ahora vamos a hablar un poquito de cuál es la presentación de un paciente con fibrosis quística, ¿sí? Lo que la mayoría de los pacientes manifiestan es una enfermedad pulmonar crónica y una insuficiencia pancreática, además de un sudor hipertónico, como dijimos antes, un sudor con rica cantidad, con muchísima cantidad de sodio. Además, nuestros pacientes en su presentación pueden tener signos de sinusitis crónica, aparición de pólipos nasales. Vamos a explicar un poquito. Los pólipos nasales son una neoformación en las narinas que obstruyen la vía aérea de nuestro paciente y generan inflamación e infección crónica, ¿sí? Cuando un paciente tiene pólipo nasal y yo no lo conozco como portador de fibrosis quística, estoy obligado a descartar que sea fibrosis quística mi paciente, ¿sí? Porque se vio que gran porcentaje, entre 25 a 30% de pacientes portadores de fibrosis quística tenían pólipos nasales. Por lo tanto, yo tengo un paciente con pólipo nasal y no descarté la fibrosis quística, la debo descartar. Otra forma de presentación es el hilio meconial, ¿sí? ¿Qué es el hilio meconial? El primer meconio es la primera caca del paciente, ¿sí? ¿Cómo se presenta el hilio meconial? Nombramos anteriormente que la fibrosis quística se caracteriza por la sequedad, la viscosidad de las secreciones, ¿sí? Por lo tanto, el hilio meconial es la primer caca del bebé extremadamente seca y dura que compromete el intestino del paciente. Entonces generan una obstrucción. Cuando se hace un estudio o se palpa, se ve que está obstruido el intestino de nuestro paciente y se diagnostica hilio meconial, ¿sí? Y su resolución es quirúrgica y es de carácter urgente, ¿sí? Otra forma de presentación es la ausencia congénita de los vasos deferentes, ¿sí? Estamos hablando acá del sistema reproductor masculino. ¿Qué quiere decir? Que los pacientes con fibrosis quística, un 90% se conoce, cursan con azoospermia, ¿sí? Y la causa es que no tienen los conductos deferentes para poder transportar a los espermatozoides. Muy bien, entonces ya dijimos anteriormente que el cuadro clínico se va a caracterizar por la enfermedad pulmonar crónica, progresiva y letal, y por un estado general de malnutrición por la insuficiencia pancreática y por el déficit de absorción de nutrientes que tienen estos pacientes. Bien, en relación a la enfermedad respiratoria, vamos a decir, como dijimos antes, que va a ser la que mayor involucra a la morbimortalidad
y que va a tener grados de afección variables. Ahora lo que vamos a tratar es de distinguir según la edad del paciente qué afección va a tener. Un chiquito menor a 1 año se va a caracterizar por tener tos seca o productiva, aumento leve del diámetro antero-posterior torácico, disminución de la expansión del tórax en la parte superior y persistencia de retracción intercostal, taquipnea persistente y fenómenos de obstrucción bronquial. ¿Qué tengo que tener en claro yo cuando atienda a un nene menor de 1 año de fibrosis quística? Es tener en claro la fisiopatología, ¿sí? Este nene va a tener siempre secreciones espesas y viscosas que él no es capaz de desobstruirla, ¿sí? Por lo tanto, hay veces que, por más que evaluemos al paciente, escuchemos todos los campos pulmonares, yo debo hacer técnicas de higiene bronquial porque sé la causa y la fisiopatología de la enfermedad, ¿sí? Así que eso es importantísimo. Entonces, en un niño menor de 1 año, ¿qué va a hacer el kinesiólogo? Va a hacer técnicas de higiene bronquial, se va a encargar de los cuidados posturales, se va a encargar que la familia esté totalmente capacitada sobre las técnicas de inhaloterapia, porque si no la medicación es totalmente inefectiva. ¿Estamos? Y se va a encargar obviamente de la aspiración de las secreciones bronquiales para desobstruir a nuestro paciente cuando sea necesario. Esta estadística marca que a los 3 años de edad, 1 de cada 3 pacientes con fibrosis quística tiene bronquiectasias. Bien, me imagino que ustedes ya vieron en anteriores materias que era la bronquiectasia, que era la dilatación anormal y permanente e irreversible del bronquio pulmonar, ¿sí? Acá lo que vemos es, a nivel en la imagen izquierda tenemos un bronquio normal, donde la pared está totalmente conservada, y a la derecha tenemos una bronquiectasia, donde se ve la pared del bronquio dilatada, ¿sí? Y que el fenómeno causal de esta dilatación es la tríada que nombramos anteriormente, de obstrucción, inflamación e infección, ¿sí? Son cambios crónicos que van a tener nuestros pacientes. Abajo tenemos que lo podemos diagnosticar a través de placas radiográficas o de tomografías de alta resolución, ¿sí? Dentro de las bronquiectasias hay una clasificación que diferencia distintos tipos de bronquiectasias, como son las cilíndricas, las varicosas y las quísticas, ¿sí? Las quísticas justamente son las que mayormente se ven en estos pacientes. Bien, ya en los niños mayores van a tener distinta sintomatología. La tos va a seguir, van a tener síndromes obstructivos persistentes, mucha cantidad de secreciones mucopurulentas, que lo vamos a ver más adelante. La aparición de crepitaciones se va a asociar a exacerbaciones respiratorias y pueden contar con bronquiectasias, hipocromatismo digital y cianosis, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Acá, en la sobrecolonización bacteriana que ya nombramos, por esta triada persistente y porque el moco no puede ser eliminado del epitelio respiratorio, va a haber una gran cantidad de bacterias que tiene afinidad con el epitelio respiratorio del paciente de fibrosis quística. La que más prevalencia tiene es la Pseudomonas aeruginosa, y es la que más contagia a nuestros pacientes, la que más exacerba, ¿sí? Esto también les tiene que quedar claro. ¿Cuál es la bacteria que predomina en un paciente con fibrosis quística? Pseudomonas aeruginosa. Y como el mismo ejemplo que di con los pacientes que tienen pólipo nasal, si yo tengo un paciente que no es portador de fibrosis quística, que yo no conozco su historial de fibrosis quística, y en una muestra de secreción bronquial de esputo, el laboratorio me informa la aparición de Pseudomonas aeruginosa, yo tengo que descartar de manera obligada que mi paciente sea portador de fibrosis quística. Bien. Acá en la enfermedad avanzada, como nombramos antes, vamos a tener la presencia o no de bronquiectasias, que ya nombramos antes, y de dedos en platillo de tambor, o llamado acropaquia, o también llamado hipocromatismo digital, ¿sí? Que se caracteriza por la dilatación y el agrandamiento de la falange terminal, tanto de los dedos y de las manos, con un cambio en el ángulo de la uña, ¿sí? Y es un signo específico de enfermedad pulmonar crónica, ¿sí? Esto se ve también en los pacientes con EPOC. Bien,
El Registro Nacional de Fibrosis Quística publicó este documento en el 2015, donde evaluaron a los pacientes a través de una espirometría de distinta edad, ¿sí? Ustedes ya vieron hace 2 clases los valores de espirometría y entender un poquito cómo era el procedimiento. Entonces lo que hicieron fueron evaluar, según la edad de los pacientes, la capacidad vital forzada y el VEP/1, ¿sí? La cantidad de aire exhalado en el primer segundo de manera forzada. Y vieron que al pasar los años, o sea, cuando el paciente es más grande, hay un decrecimiento muy importante tanto de la capacidad vital forzada como del VEP/1. Por lo tanto, confirman que van a ser pacientes con alteración pulmonar crónica, progresiva y posiblemente letal. ¿Estamos? Bien. Lo de los senos paranasales ya lo expliqué anteriormente, que van a ser pacientes con sinusitis a repetición, que eso se ve en una placa común y corriente, donde al paciente se le evalúan, se ve la opacificidad en los senos paranasales, y que si tiene pólipo nasal se debe descartar la aparición de fibrosis quística. Esto ya lo expliqué. Bien. Pacientes van a tener insuficiencia pancreática. ¿Quiénes? Casi el 80 al 85% tienen insuficiencia pancreática. Por lo tanto, deben tener un tratamiento crónico de enzimas pancreáticas, ¿sí? La que mayormente se ve alterada de estas enzimas es la de la lipasa. ¿Estamos? Se van a caracterizar por tener deposiciones, o sea, la caca de nuestro paciente suele ser abundante, con mucho olor raro, feo, aceitosas y muy brillantes, ¿sí? Ojalá, si no les toca, mejor, pero cuando sientan la caca de su paciente, se van a dar cuenta por qué yo les digo esto. Bien. Otras manifestaciones que tienen los pacientes con fibrosis quística se caracteriza por el retraso pondoestatural, ¿sí? El retraso físico de nuestros pacientes. Y parte de ello es por el incremento de los requerimientos energéticos, porque tenemos un paciente que consume mucha energía, porque tiene mucha tos, porque tiene mala digestión, tiene mala absorción, tiene poco gasto energético y además se encuentra en un círculo de inflamación sistémica seguida, ¿sí? Se caracterizan por desnutrición, se caracterizan por hipoproteinemia, ¿sí? Esto ya lo expliqué, el hilio meconial. Bien, lo del aparato reproductor ya lo explicamos a nivel del hombre, que van a ser el 95% infértiles, ya que tienen azoospermia porque no están los conductos deferentes. Y en las mujeres lo que va a pasar es la disminución de la fertilidad va a ser por una deshidratación del moco cervical. Bien, esta parte es muy importante, que es el diagnóstico de un paciente con fibrosis quística. La única manera de diagnosticar fibrosis quística es a través del test del sudor. El test del sudor consiste en la aplicación de iontoforesis, un estímulo físico, en el antebrazo de nuestro paciente, ¿sí? Se colocan 2 electrodos y un gel llamado de pilocarpina, ¿sí? Este gel comienza la estimulación eléctrica y lo que hace es aumentar la sudoración de nuestro paciente, estimulando las glándulas. Y se recolecta ese sudor del antebrazo del paciente y se manda al laboratorio a analizar. Esto también tiene que quedar clarísimo y va a ser seguramente pregunta de examen, ¿sí? Que va a ser, ¿qué valor tiene el test del sudor para ser patológico y para poder confirmar la fibrosis quística? ¿Sí? Que tiene que ser mayor a 60 miliosmoles. Lo que vamos a tener en cuenta nosotros es que el valor de normalidad es menor a 40 miliosmoles, entre 40 y 60 se considera limítrofe o intermedio, y mayor a 60 confirma el diagnóstico. Acá lo que vemos es a un bebé que le están haciendo el test del sudor. Este es el aparato de iontoforesis. Se colocan 2 electrodos en el antebrazo de nuestro pacientito y se coloca un gel de pilocarpina con la estimulación, se recolecta ese sudor y se manda a análisis. ¿A quién le van a solicitar los pediatras el test del sudor? Es aquellos pacientes con sintomatología respiratoria que no tenga una explicación certera, ¿sí? Por ejemplo, neumonías a repetición, síndrome bronquial obstructivo persistente, tos crónica de causa no precisada. Después, pacientes que tienen diarrea crónica, esteatorrea, que era lo que habíamos hablado antes, pacientes con desnutrición crónica.
ilio meconial, que es el 15% de la presentación inicial. ¿Se acuerdan que el ilio meconial era la primera caca de nuestro paciente, que se caracterizaba por ser muy seca, muy viscosa, obstruir el ilio, generar una obstrucción intestinal y el paciente debe ser operado de urgencia? Pacientes que tienen prolapso rectal, ictericia, la obstrucción intestinal, y lo que les tiene que quedar claro es, hermano con diagnóstico de fibrosis quística, todos sus hermanos posteriores deben hacerse el test del sudor, y un hermano que haya fallecido por una causa respiratoria que no haya sido bien diagnosticada. Y como dijimos antes, la aparición de hipocromatismo digital, de bronquiectasias y de pseudomonas aeruginosa, se debe descartar la fibrosis quística. Bien, entonces, ¿qué les tiene que quedar en claro del test del sudor? Que se realizan estos bebés con las indicaciones que dijimos recién. Si me da menor a 40, descarto que sea fibrosis quística. Si me da limítrofe, se repite. Y si me vuelve a dar limítrofe, se va a derivar a un especialista en genética. Y si el valor me da mayor a 60, se confirma el diagnóstico. Yo atiendo a un pacientito con fibrosis quística, le pedimos permiso y le sacamos una foto al análisis que se hizo apenas nació, cuando empezó a tener sintomatología y se repitió el mes, ¿sí? Donde se hace el test del sudor a través de iontoforesis con el gel de pilocarpina y se ve que el dosaje que tenía este paciente en el sudor eran 153 miliosmoles, ¿sí? De cloro. Por lo tanto, muy superior al valor normal y confirmaría el diagnóstico. Se le repite a un mes donde ya se había comenzado el tratamiento de nuestro paciente y vemos que sigue teniendo mayor a 60 miliosmoles en el sudor, 85, por lo tanto, es un paciente que queda totalmente confirmado que su patología es la fibrosis quística. El Registro Nacional de Fibrosis Quística evaluó todos los test de sudor que hicieron en el año 2018 y vieron que la mayor causa de derivación a realizar un test del sudor era por sintomatología respiratoria, un 43%, y que de la mayor cantidad de los pacientes evaluados dieron positivo. Exámenes complementarios que le vamos a hacer a nuestro paciente: hemograma completo, perfil bioquímico, radiografía de tórax, función pulmonar cuando el paciente ya tenga una edad apropiada. A este paciente se le va a indicar una espirometría para poder evaluar la progresión de la patología. Le van a hacer test de marcha, le vamos a hacer nosotros test de marcha para ver cuál es la capacidad del ejercicio, ¿sí? Para poder generar un patrón de rehabilitación respiratoria, para poder ver si nuestro paciente requiere o no oxigenoterapia en su domicilio. Bien, ahora que quede claro esto, cuando un paciente tiene una exacerbación pulmonar, hablando de la fibrosis quística, lo que no dije, y es fundamental, es que el kinesiólogo al paciente con fibrosis quística lo ve todos los días. Lo ve en su domicilio de lunes a lunes, ¿sí? Por lo tanto, entenderán el compromiso que necesita el profesional y el compromiso que acepta la familia, ¿sí? Para reconocer una exacerbación de una patología crónica, yo debo conocer el estadio previo. Por lo tanto, no es ir y tomar mate con la familia y jugar con el nene, sino evaluarlo. ¿Cómo se evalúa? Se lo escucha al paciente, se satura el paciente, se evalúa la mecánica pulmonar, se controla la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, se ve si tiene cianosis, algún signo que te llame la atención, se habla con la madre si se está alimentando correctamente, ¿sí? Entonces, si yo hago un seguimiento porque estoy yendo todos los días y veo que mi pacientito tiene más tos que hace 3 días, que ahora le tengo que aspirar las secreciones y antes no se la aspiraba, que la madre me dijo, che, Gabriel, le tuve que aspirar la secreción a la noche 2 veces y antes no había que hacérselo, que tenga un moco con una apariencia y un volumen y un color distinto al que tenía, que sea un paciente febril, con aumento de la frecuencia respiratoria, ¿sí? Yo ahí lo que tengo que hacer es llamar a la pediatra que nos interconsultó a nosotros para que lo vayamos a ver y contarle, che, mirá doctora, este paciente está así, 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 y antes no estaba así, no me gusta esto, me llama la atención esto, ¿a vos qué te parece? ¿Sí? Probablemente ahí lo que hagan es una rápida derivación. Otra cosa que pueden hacer es que nos digan a nosotros hacer una muestra de secreción bronquial, dependiendo de la edad del paciente, o se aspira la secreción, se manda un tarrito al laboratorio, o se le pide al paciente que escupa secreción y se manda al laboratorio, y ahí se ve la colonización bacteriana de nuestro paciente, así se hace el ajuste de la medicación.
Bien. El adolescente con fibrosis quística, ¿sí? Esto es muy importante. Pónganse ustedes, con lo que estuvimos hablando hasta recién de fibrosis quística, sabiendo que es una enfermedad crónica, progresiva y letal, en la cabeza de un chico de 12, 13, 14 años. Los objetivos que tenían ustedes de 12, 13, 14 años. Que este chico tenga que entender que cada vez va a estar peor, probablemente, que cada vez tiene que tomar más medicación, que no le cuesta mucho hacer una actividad física porque tiene sintomatología respiratoria, que probablemente no se pueda desarrollar sexualmente, ¿sí? Entonces son chicos que, dependiendo su grado de alteración, yo obviamente no sé de psicología, pero van a tener cambios emocionales y psicológicos, van a tener ansiedad, van a tener depresión, ¿sí? Van a tener una adherencia fluctuante al tratamiento. Así que acá, como kinesiólogo, también lo que hay que entender es generar una independencia en el tratamiento kinésico. Por ejemplo, yo les dije que el kinesiólogo al chico de fibrosis quística lo tiene que ver todos los días, ¿sí? Si yo tengo un paciente que tiene 16 años, probablemente a mí no me quiera ver todos los días. Si el chico tenía ganas de salir a bailar el sábado y yo quedé que voy a ir todos los días a las 10 de la mañana, probablemente no quiera que yo vaya el domingo a las 10 de la mañana. Por lo tanto, hay que generar un compromiso entre profesional, familia, paciente y una independencia, que si yo un día no puedo ir porque me enfermo o porque ellos se quieren ir de vacaciones o no tengan ganas de recibirme ese día, sepan hacer la técnica de higiene bronquial. Por lo tanto, la educación es fundamental y buscar la independencia es fundamental. Y acá está bueno el último ítem que dice limitaciones físicas, conciencia de su cuerpo y de la incurabilidad, ¿sí? Acá es medio bajón esto, pero bueno, es un reporte de un caso, es una nena en Chile de 14 años, en el 2017 o 2018, no me acuerdo bien. Ella es portadora de fibrosis quística, su hermano, portador de fibrosis quística, había fallecido años anteriores. O sea que ella vio la progresión, lo que sufrió este nene, y hace un video pidiéndole a Michelle, la presidenta de Chile de ese entonces, no me sale el apellido, Michelle, bueno, él le pide que quiere morirse en paz, que le inyecten, generar la eutanasia, ¿sí? Así que este es el video medio tristón, pero para que entiendan el adolescente. Soy Valentina Moreira, tengo 14 años, sufro de fibrosis quística. Solicito hablar urgente con la presidenta porque estoy cansada de vivir con esta enfermedad. Y ella me puede autorizar la inyección para quedarme dormida para siempre. Ya se me murió un hermano mayor, Mike, de la misma enfermedad. Bien, bueno, bastante duro. Paso para adelante. Ahí está. Bien, ahora adulto con fibrosis quística. Bien, ya vamos a tener un paciente 20 años, 18 años, que busca convertirse en independiente y funcionar como toda la demás población como un adulto, ¿sí? Incorporarse en su actividad laboral, su actividad social, debe conocer su historial de salud, ser totalmente responsable, ¿sí? Y tener en cuenta lo que es calidad de vida, ¿sí? Cuando se puede realizar el trasplante bipulmonar, que en Argentina únicamente se realiza en Buenos Aires, si tengo bien entendido, únicamente en el hospital italiano. He tenido la oportunidad de atender en ese hospital pacientes con fibrosis quística trasplantados bipulmonar, los vi al año, así que no sé cómo es el postoperatorio inmediato, pero la verdad que es fascinante. Que tiene de negativo es que es un paciente con mucha colonización bacteriana y que después de un trasplante quedan inmunosuprimidos. Por lo tanto, la expectativa de vida no es altísima, pero prolonga la expectativa de vida de estos pacientes y mejora esos años la calidad de vida, ¿sí? Fueron pacientes que conocí en un gimnasio y la verdad que te llamaba la atención verlos correr en una cinta, haciendo fortalecimiento, haciendo sus técnicas de higiene bronquial, cuidándose, queriendo sentirse mejor después de tantos años de padecer esa enfermedad y de hacer un trasplante bipulmonar. Y obviamente cuidados paliativos, cuidados de final de vida.
Bien, ahora vamos a hablar un poquito del tratamiento kinésico de estos pacientes. Hay que recordar que la única manera de movilizar secreciones es a través del movimiento de los cilios, ¿sí? Y que en estos pacientes, como dijimos anteriormente, va a estar muy alterado porque tenemos un moco muy espeso que dificulta este movimiento ciliar, ¿sí? Entonces va a impedir la limpieza adecuada y va a favorecer a la obstrucción bronquial recurrente. Entonces lo que vamos a decir es que la fibrosis quística va a tener un patrón de limitación ventilatoria con disfunción muscular y con compromiso hemodinámico. ¿Por qué? Va a ser un paciente, dijimos, con alto gasto energético, con disminución en la absorción de nutrientes. Va a tener una repercusión funcional en la disminución del consumo de oxígeno, ¿sí? Entonces, si yo tengo una disminución en el consumo de oxígeno, voy a tener una disminución en el oxígeno que le llega tanto a mi musculatura global, periférica, como a mi musculatura respiratoria. Por lo tanto, si yo cada vez que me muevo tengo fatiga, tengo disnea, siento debilidad, lo que va a hacer el paciente con fibrosis quística es moverse menos. Al moverse menos va a tener una repercusión funcional, un círculo vicioso que lo que genera es disnea ante actividades de la vida diaria y cada vez un paciente más estático con mayor atrofia. Por lo tanto, esto es un escenario ideal y específico para la rehabilitación respiratoria. ¿Sí? Se sabe que la aplicación de ejercicio aeróbico y anaeróbico y el entrenamiento de los músculos inspiratorios es fundamental en estos pacientes y que el ejercicio físico está bien conocido su efecto antioxidante y efecto antiinflamatorio. Entonces, en un paciente que la principal causa de malestar es este círculo vicioso de infección e inflamación, generar ejercicio físico y que reduzca todo esto es fundamental. Bien, esto es lo que expliqué recién. Técnicas de clearance mucociliar, quédense tranquilos que hay una clase específica muy buena de técnicas de higiene bronquial, ¿sí? Acá yo quiero nombrarle dos únicamente. Una es el ciclo activo, es una técnica que realiza el paciente solo, lo único que tenemos que hacer nosotros es explicarle y que la entienda de manera perfecta, entonces nos deja tranquilo que vamos a lograr la independencia de nuestro paciente. Se caracteriza por control respiratorio, respirar a volumen corriente, expansión torácica, llenar el tórax de aire, manejar volúmenes mayores y generar una tos, ¿sí? Eso es un ciclo activo. Cada profesional va a tener una manera de realizar ciclo activo distinto, pero lo que tiene que quedar en claro es que todo ciclo activo tiene que tener control respiratorio, expansión torácica y huffing o tos, ¿sí? Si no tiene esas tres cosas, no es ciclo activo. Otra técnica que hacen estos pacientes y que la hacen solos es el drenaje autogénico. Es una técnica un poquito más larga y más difícil de explicar, donde el fenómeno, la justificación, se caracteriza por despegar las secreciones bronquiales, colectarlas, juntarlas y evacuarlas, ¿sí? Y se basa en el fenómeno de ventilación colateral, ¿sí? Quédense tranquilo que esto es para nombrarlos únicamente, lo vamos a ver más adelante. El acapela es una técnica también que para que el paciente realice solo, es un dispositivo llamado de OPIP. ¿Qué quiere decir? Presión expiratoria positiva al fin de la expiración de manera oscilatoria. ¿Sí? Acá les voy a mostrar un video que grabé el otro día donde explica cómo funciona el acapela. Bien, acá la idea es hablarles un poquito de lo que es el acapela, que es este sistema que tenemos acá, un sistema para utilizar de técnicas de higiene bronquial que lo haga el paciente solo, donde va a estar compuesto por la pieza bucal, por el cuerpo de la capela, y acá lo que tenemos es un tapón, y si se llega a ver en su interior, tiene un imán contrapesado que cuando el paciente expira por la pieza bucal, va a hacer una resistencia, el flujo expiratorio se va a mover, y eso es lo que va a generar las oscilaciones de flujo intrínseco, ¿sí? Entonces, el paciente lo que tiene que estar es bien sentado, con los codos apoyados en la mesa, va a colocar la boca sin hacer presión en la pieza bucal, y lo que va a hacer es, va a tomar aire por la nariz, llenarse bien, va a mantener 3 segundos de inspiración, y después va a soplar por este dispositivo. Ustedes van a ver que esto se mueve y hace un ruido. Esa es la oscilación, la presión positiva oscilatoria, el efecto de Doppler que genera, ¿sí? Entonces, los pasos a seguir serían:
Muy bien. Ahí espero que haya quedado claro, si no, más adelante lo volvemos a explicar. Bien, ahora para hacer ya un final de clase, bueno, esta es una enfermedad que a mí la verdad que me gusta mucho estudiarla y tratarla, me motiva, y que gracias a los avances tecnológicos se ha podido conocer mucho. Bueno, gracias a las redes sociales hemos podido tener contacto y evidenciar cómo viven la fibrosis quística en otros países y en otros sectores. ¿Sí? Así que acá hay un paciente que por la red social de Twitter lo que pone es evidencia cómo es un desayuno de él. ¿Sí? Estos pacientes tienen que tomar las enzimas pancreáticas en ayuna. Y acá lo que vemos es medicación inhalatoria, medicación antiinflamatoria y las enzimas pancreáticas. Miren la cantidad, este pibe tiene 24 años, miren la cantidad de antibióticos que toma a la mañana únicamente. Otro chico, acá lo que muestra es, cuenta que es portador de fibrosis quística, de que está haciendo una evaluación de Trikafta, que fue un medicamento que salió hace 1 año y medio y bastante revulsivo, que se caracteriza por un aporte calórico a estos pacientes que tienen esa disminución de la absorción. Lo que tiene el paciente en la nariz es una sonda nasogástrica, que este paciente se la coloca él mismo en su casa y se la saca después de esta administración. ¿Sí? La sonda nasogástrica, para los que no saben, es una sonda, como dice el nombre, de nariz hacia el estómago, que tiene una longitud aproximada de 30 centímetros, que es súper molesta. Entiendan el compromiso que tienen estos pacientes. ¿Sí? Acá otro chico lo que pone es que, hey chicos, llegó la hora de la terapia respiratoria, la hora de hacer fisioterapia, y acá lo que hace es una técnica de OPIP, como les mostré yo antes, pero con otro dispositivo. Este dispositivo se llama Flutter, y lo que tiene es una pelotita de metal que rebota sobre la tapa, genera un efecto oscilatorio y de presión retrógrada hacia el árbol bronquial de nuestros pacientes. ¿Sí? Entonces quédense tranquilos que en la clase de técnica de higiene bronquial hablamos bien de esto. Acá dice, le quiero hacer una pregunta a los pacientes que tienen fibrosis quística. ¿Cuál es la frecuencia de trabajo que utilizan su chaleco vibratorio para hacer técnicas de higiene bronquial? O sea, a la comunidad de pacientes portadores de fibrosis quística le pregunta cómo realizan esta técnica. ¿Sí? Y acá el paciente se filma. Este es un chaleco vibratorio, ¿sí? Que genera una vibración externa sobre el tórax del paciente para movilizar las capas de moco. Acuérdense que la capa de moco tenía 3 capas, desde la más seca a la más llena de líquido. Entonces esto lo que busca es el efecto de tixotropismo, de movilizar las capas de moco para que se llene de mayor cantidad de agua y este paciente la pueda expulsar. ¿Sí? Entonces acá lo que muestra es que está funcionando el chaleco vibratorio y él dice que lo utiliza a 14 Hz. Entonces como que le pregunta al resto de la población cuántos hercios utilizan ellos. ¿Sí? Ya estamos terminando. Esto, bueno, a mí me parece importantísimo. El chico, el del video recién, sube y dice, como peligro, asqueroso, dice, esta es la triste realidad de la fibrosis quística, luego de unos minutos de fisioterapia, esto es lo que sale de mi pecho, imagínense lo que es vivir con esta mierda 24/7, constantemente esta flema en mi pulmón. Y ven que después de hacer un rato de fisioterapia torácica, el paciente expulsa esto, ¿sí? Y esto lo tiene todos los días, no es que lo tiene cuando se siente mal, cuando durmió con el aire acondicionado y tiene moco, sino que es diario y que tal vez lo tiene que hacer varias veces en el día. Entonces, que ustedes le enseñen técnicas de higiene bronquial, que el paciente se comprometa, que ustedes se comprometan, que la familia esté comprometida es punto clave, pilar de tratamiento. Bien, como conclusión es que la supervivencia de los pacientes de fibrosis quística está notablemente incrementada, ¿sí? 35-40 años es el pronóstico de vida de estos pacientes, dependiendo de la capacidad de tratamiento. Que el gobierno nacional lo tenga en cuenta con el certificado único de discapacidad y que se adhiera totalmente al tratamiento, además de la pesquisa neonatal y todos los desarrollos, es fundamental, ¿sí? Así que queden claro la intervención que tiene el kinesiólogo acá y que valoremos. Último, me tomo el atrevimiento de recomendarles una película, ya que estamos en cuarentena y tiempo para ver una peli tendrán. Esta película se publicó el año pasado, en el 2019. A ver, es una película romántica. El que tiene ganas la ve, el que tiene ganas no la ve. Una película romántica, se llama A 2 metros de ti, justamente por
que se piensa que pacientes con enfermedad pulmonar respiratoria crónica pueden contagiarse los virus que los colonizan, a salvo que estén a mayor de 2 metros, ¿sí? Es lo que se piensa que se difunde el virus. Son 2 pacientes portadores de fibrosis quística que están en un centro de tratamiento y se terminan enamorando, pero bueno, no les voy a contar la película. Está muy buena porque les hace referencia a cómo es el diagnóstico, cómo es el tratamiento, cómo es el día a día de pacientes de fibrosis quística. Los van a ver a ellos flaquitos, lo van a ver la medicación que toman cuando hacen fisioterapia respiratoria, entonces se la recomiendo ver después de la clase. Ni cerca de ser obligatorio, ¿sí? El que quiere ver la ve, el que no quiere ver, cero problema. Y por último, el 8 de septiembre es el Día Mundial de la Fibrosis Quística, y la frase que suelen utilizar en todos los congresos y que la verdad que es fuerte y está buena es que todos nosotros respiramos de manera inconsciente a través de nuestro centro respiratorio, no nos damos cuenta que tenemos que respirar y que un niño que es portador de fibrosis quística en lo único que piensa es en respirar. Así que bueno, la idea es que esta clase les sirva, que estén comprometidos, que entiendan la intervención y la importancia del kinesiólogo en esta patología, y que la duda que tengan es bienvenida, es un tema hermoso, así que comuníquense por el campus, vía Hotmail, por el medio que sean. El viernes va a ser la clase en vivo en relación a las dudas que haya quedado de esta clase, así que les pido que lean el material que les mandamos, es cortito, en un ratito lo leen, ¿sí? Así que bueno, espero que les haya gustado, un placer, nos vemos.